En la primera parte con Daniel Romero, abogado, politólogo, asistente al director general de la Secretaría de la Presidencia en Miraflores, sobre el 27 y 28 de febrero. Estamos hablando del primer día, que no fueron solamente esos 2 días, porque todo esto terminó el 8 de marzo. Se hablan, repito, en las cifras oficiales de 276 muertos, pero hay quien habla de 3.000 y más muertos de fecha, en cifras extraoficiales. Ahora, ayer decías una cosa que yo estuve pensando, que Carlos Andrés Pérez no estaba ese día, sino que llegó en la noche de Falcón, creo que dijiste. Yo tengo No, no, de Lara. entendido que sí estaba ese día, que inclusive en la mañana muy temprano, llegó a las 6:30, más o menos, y estuvo desayunando con un partido político, no sé cuál, porque él hablaba con los diferentes partidos, por lo menos lo más importante, y no llegaba a ningún acuerdo, porque no lo querían para nada. No le gustaban las medidas que estaba haciendo. Y que eso sí, en la noche o en la tarde, creo que hacia las 5 de la tarde, creo que alguien me dijo, se fue a Barquisimeto porque tenía una convención con empresarios. Ya él sabía que había un lío en Guarena, pero se da cuenta de la magnitud cuando en el helicóptero que lo lleva a Miraflores se da cuenta que la cosa es general. Por otro lado, tengo entendido que no había policía en Caracas porque estaban en huelga. ¿Qué dices tú de todo eso? Sí. Bueno que esto se hizo más largo porque podemos precisar varias cosas. En primer lugar, efectivamente, el presidente estaba en la mañana en Miraflores. Él amaneció en Miraflores, tuvo sus actividades. Generalmente él siempre convidaba a desayunos y ese tipo de cosas, reuniones. De todas maneras, el ministro del Interior diariamente iba a primera hora de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, a dar cuenta diaria, de manera de que él ya había recibido al ministro del Interior, tuvo las reuniones que tuvo y después salió a Barquisimeto. En el momento que salió a Barquisimeto no es a las 5 de la tarde, es antes, es mucho antes. No recuerdo la hora, no voy a poner una precisión en ese sentido. En segundo lugar, él no se da cuenta de la magnitud de lo que pasa, sino hasta después, porque en principio lo que pudo haber visto es algún disturbio temprano, pero él no se da cuenta y por eso es que yo te hice el comentario de que, y era lo que se corría, de que el presidente no se le había informado de la magnitud de lo que estaba pasando. Es que tengo entendido que el día 28 él ya muy molesto comenta, es que me dan unos informes a medias de lo que está, de lo que Es que está pasando. ahí es que voy, Molesto. fíjate que coincide perfectamente. El presidente no le informan, sino que únicamente, y yo pude recapitular un poco porque han pasado muchos años y la verdad que este episodio no lo había conversado en mucho tiempo con nadie. Y efectivamente yo te comenté de que entró el helicóptero a Miraflores. No fue para llevar a Figueredo, fue para llevarse al presidente porque el presidente iba a salir para Barquisimeto. Mm. Pero claro, él iba a salir a Barquisimeto y sacan el helicóptero cuando él se hubiera podido ir por tierra. Pero le dijeron que no en el helicóptero y salieron y ya. Él en realidad no estaba consciente de la magnitud de lo que estaba pasando y él mismo después, como tú bien pudiste corroborar por otra casa, por otra fuente, se molestó y lo expresó Pero acerca ¿qué de la país es información. ese? ¿Qué gobierno es ese? ¿Y qué dirigencia política en general es Bueno, esa? pero tú Que me se estás repite, poniendo que a luego se repite, analizar. perdona, lo del 4 de Ah, febrero. O sea, medio informan o no informan al presidente que tiene que estar súper informado de todo, eso es lo primero. lamentablemente, Luego todo está descontrolado, no hay ejército, la policía está en huelga por aumento de salario, entonces no hay quien defienda en cualquier cosa que pueda suceder en la capital, quien organice y lleve a la ciudadanía y proteja a la ciudadanía. Es un absoluto despelote, porque por mucho que se llevara mal Lucinchi con Carlos Andrés Pérez, no hay derecho a que hayamos vivido eso. pero por supuesto que no hay derecho. Y por supuesto, solo tenemos 25 días, lo vuelvo a repetir, en el gobierno. Pero yo te voy a decir un dato para que te des cuenta el grado de la profundidad
descoordinación que había entre la salida de un gobierno y el otro. Entre nosotros no hubo comisiones de enlace. Sencillamente ellos dejaron el gobierno y nosotros entramos al gobierno como estaba, sin saber mucho de qué era lo que pasaba, salvo las comisiones que se reunieron a nivel económico y esas cosas, pero generalmente hay comisiones de enlace en todos los ministerios, mucho más en la presidencia de la República. Y no habían comisiones de enlace, no hubo nada, sencillamente ellos dejaron y se fueron. Entonces, esa es una situación anómala, sin duda alguna inexplicable, pero existió. Eso es una cosa. La otra cosa es que efectivamente el presidente y yo estoy absolutamente convencido de que no estaba informado correctamente. Muchos decían que es que sencillamente trataron de taparle la cosa porque pensaban que la podían resolver entre ellos y que no iba, porque no se imaginaron lo que lo taparon tampoco, la magnitud de lo que estaba sucediendo o iba a suceder, porque esto no era un hecho aislado ni una cosa espontánea, era sencillamente una conspiración que estaba corriendo y que se aprovechó de una serie de circunstancias para que se diera en ese momento, como fue la huelga de la policía, que estaba infiltrada por una serie de individuos que estaban vinculados a cuestiones que iban en contra del gobierno. Y en cuanto a lo que tú hablas de la desprotección de la ciudad, vienes por lo de la policía, porque realmente cuando tú dices, ¿por qué no estaba el ejército? El ejército no estaba supuesto a tener que atender una situación de ese tipo, porque eso es una situación de orden civil, Bueno, claro, de orden público que no es para el ejército es claro, otra cosa, pero claro. no hubo otra solución que hacerlo. Y de hecho el presidente inmediatamente que llega, por eso es que nosotros no nos vamos temprano, inmediatamente que llega de Barquisimeto, empieza a activar todas las cosas para entender qué es lo que está pasando bien y para poner orden. Y Ahora, nos cita a nosotros. tengo ¿Mm? entendido que el ministro Izaguirre, que era del grupo del llamado caudillo, ¿no? Que era enemigo de Carlos Andrés Pérez de frente junto con Ramos Alú, ¿ok? Y, corrígeme si estoy en un error. Izaguirre eh, le propone a Carlos Andrés Pérez que se necesita declarar el estado de excepción y que Carlos Andrés Pérez dice que no, que primero va a consultar con la dirigencia política, no solamente de AD, a ver si están de acuerdo. Y una vez que ellos estuvieron de acuerdo, pues fue que se declaró el estado de excepción. ¿Qué sabes tú de eso? No solamente eso, te estás quedando corto. No solamente eso, mira, el presidente Pérez cuando se le dice que tiene que dictar un estado de excepción o como se conocía antes, una suspensión de garantía, él dice, acuérdate y eso ratifica lo que te dije al principio de que el gobierno del presidente Pérez desde el principio nunca estuvo pensando en que iba a volver la abundancia esa loca saudita, ¿no? Él tenía lo que él llamaba un gobierno de concertación. Él quería concertar la política de concertación que el presidente Pérez repetía todo el tiempo, que era hacer participar de una forma u otra a todos los sectores de la vida nacional. Entonces, ¿qué hizo él? A primera hora del día 28, en la mañana, llegamos muy temprano, estábamos ahí, inmediatamente nos impartió instrucciones a todas sus personas más cercanas, la Secretaría Privada, el despacho del viceministro, el despacho del ministro, para que contactáramos a todas las personalidades de las fuerzas vivas, de las fuerzas del país, tanto desde el punto de vista público como privado. Todos los ministros, todos los jefes de los partidos políticos, todos los jefes de fracción en el Congreso. Con ocasión de eso, precisamente, es que nosotros empezamos a contactarnos y se convoca una reunión en Miraflores. A esa reunión se convocó inclusive, y te cuento esta anécdota porque es cercana a mí y la viví yo directamente, se convoca a todo el mundo, a mí me dan una lista de personas para que yo vaya llamando y convocando y llamo, y entonces cuando vuelvo a dar cuenta, le digo al presidente ya Beatriz, que bueno, que me había comunicado con Rona Tolina, que es como mi prima, Hablas de Beatriz Rangel. Rangel, sí. Ajá. Ajá, había hablado con Rona y Rona, tú te acuerdas, en paz descanse, ella estaba inválida. Sí, cómo ¿Te no. acuerdas? Entonces, Y también sé eh, por qué estaba inválida. Ajá. también, bueno, ok. Entonces, bueno, la situación es que
efectivamente Rona estaba en su casa y me dice, Daniel, no tengo cómo movilizarme y hay ciertas cosas en el barrio que está más abajo de la Florida. Ella vivía en la montaña, en la Florida. Entonces, yo le dije al presidente, Ronald puede, y entonces me dijo, bueno, pero usted es familia de, bueno, sí, somos como primos porque su papá y mi papá eran amigos de la infancia y yo le decía tío a mí, y primos, éramos como primos. Y entonces, digo, bueno, entonces váyase a buscar. Tu papá Renio Tolina. Ajá. Mi papá y Renio Tolina eran compañeros y mi Sí, tío, sí. eran compañeros de Pero ¿y muy por qué se te muchachos. ocurre llamar a Rona si Rona en ese momento de la gente en la calle saqueando no podía caminar, No, tenía que estar en pero una es que silla no de era ruedas? Rona, es que no fui yo quien decidió llamar a Rona. A mí me dieron una lista y dentro de la lista, porque Rona era una de las diputadas electas que ya estaba subida en el Congreso Ah, ok. y él quería que tuviesen todos los representantes de todas las fracciones. Y Ujú. entonces cuando yo dije que Rona no podía ir por esa situación, entonces me ordenan ir. Beatriz me dice, vete en mi carro. Y entonces yo me llevo el chofer de Beatriz y me voy yo con el chofer de Beatriz, que cuando voy saliendo del palacio veo que trae el carro de Beatriz porque era más grande, el carro oficial, y veo que tiene la placa y le tuve que parar y decirle, no, vamos a quitarle y saqué yo mismo y le saqué la placa al carro porque la placa era la número 2 de la presidencia, del Ministerio de la Presidencia. Entonces, saco la placa y nos vamos, el chofer y yo solamente en el carro a buscarla. Y ahí entonces salimos hacia la avenida Baral y de la avenida Baral subimos hacia la Cota Mil para poder llegar a la Florida. Yo fui, busqué a Rona y me la traje y tuvimos que pasar por el medio prácticamente de los enfrentamientos que habían en la calle. O sea, pasábamos bueno, bajo fuego, porque estaban disparando Pero claro, si y además le tiraban botellas a los nos vidrios de los tiraron botellas, automóviles y palos, quemaban piedras, autobuses. Ajá. todas esas cosas que tú te imaginas, bueno, todas esas cosas las tiraron además de plomo. Al carro Nosotros, donde ustedes iban. pero nunca nos pegaron, gracias a Dios. No hubo ni que responder el ataque ni nada, sencillamente lo que era, yo le decía al chofer, dale, yo estaba medio escondido y obviamente que íbamos adentro, teníamos armamento, obviamente, por si acaso había una situación extrema, pero la idea era no buscar situaciones extremas, tratar de buscar salir, llegar a la Florida y buscar a Ronald. Efectivamente así lo hice. Busqué a Rona, la bajé, la tuve que cargar, montar el ascensor, bueno, todo ese Ok, cuento ¿y qué hasta pasó que en la esa llevaba para allá. reunión con Carlos Andrés Pérez Esa y los partidos? reunión, fíjate cuál era la mentalidad del presidente. El presidente iba a tomar una decisión y quiso hacer partícipe al país porque sabía la gravedad de lo que significaba una suspensión de garantía, porque el ejército estaba en la calle. Y el tema era de que no era solamente un saqueo popular, no, aquí había toda una conspiración en donde las bandas delictivas estaban siendo utilizadas. De hecho, en varios puntos de Caracas, en el Valle, por ejemplo, y también en los barrios que están aledaños a la salida de Caracas hacia la universidad, eso se llama, eh, más allá de la Urbina, habían gente que tenía inclusive armamento pesado, .50, ametralladoras .50. Entonces era una situación sumamente complicada y eso iba a traer, como evidentemente y tristemente trajo, pues abusos de parte de funcionarios, de efectivos del ejército, porque ellos no están en el plan de entrenamiento de tratar con violencia civil, sino de la guerra. Entonces, Es que, obviamente que ahí perdona que hubo te un interrumpa, sistema. Pinochet le dijo a un amigo común, ¿ok? Mire, y que tenía que ver con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por cierto, eh, pero fue después que destituyen a Carlos Andrés Pérez del gobierno, de la presidencia. Lo último que se debe hacer cuando no hay más remedio es sacar el ejército a la calle, porque uno no puede medir el miedo de los soldaditos. Una cosa es Totalmente de acuerdo. la policía de un país que está justamente para reprimir a civiles no armados la mayoría, ¿ok? Y otra cosa es el soldado que lo entrenan para enfrentarse a tiros con un enemigo que también quiere matarlo a ellos.
Totalmente, es que esa fue la situación y por eso la gravedad para dictar la suspensión, porque el problema era de que es que no había cómo controlar tampoco la situación y habían sectores violentos que estaban dirigidos precisamente a generar la violencia, que se infiltraban en el tema de los saqueos, porque el saqueo generalmente lo empieza quien lo provoca, pero quien termina haciendo el saqueo es la gente del pueblo que se envalentone y entra a buscarse una lavadora, una nevera, Y tú hablas pero, también, cuando hablas del pueblo, hablas de todo el mundo, porque yo vi gente de la clase media y se ven los pero que videos. perdóname, es que eso es una gran distorsión que tienen. Cuando tú hablas de pueblo, hablas de ti, de mí, y también Sí, hablas de en paz descanse de Eugenio Mendoza, de que sea, el pueblo somos todos. Cuando sí. hablamos de pueblo, no, eso es una distorsión. El pueblo somos Ahora, todos. eh, es una teoría de la conspiración. O supongo que ustedes habrán investigado, ¿no? Cuál es el origen y quién, si se organizó, si fue espontáneo o no. Si fue por el anuncio de medidas económicas muy fuertes, a pesar de que llevaban apenas 3 semanas en el gobierno. ¿Ok? Pero Si era tres contra semanas y Carlos tres Andrés días de la Pérez medida. o contra quién. ¿Ok? Pero también se habla de que Fidel Castro, gran amigo, Carlos Andrés de Fidel Castro, porque yo creo que Fidel Castro no era amigo de nadie, sino un gran adulante y muy inteligente que sabía sacarle lo que quería a todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Y que Fidel Castro fue el que vino y que distribuyó las armas y que vino en la valija diplomática. ¿Hasta qué punto tú tienes Mira, esa versión como correcta? Mira, yo te voy a decir algo. En cuanto a Fidel Castro, el que tú digas que era gran amigo de Carlos Andrés Pérez, eso es mentira. Pues se reunían en la No, horchila y sí, Carlos Andrés Pérez no. decía, Carlos Andrés, yo mira, quiero que se el presidente democratice Pérez, Cuba. Ajá, pero Cuba. mira, pero déjame decirte algo. El presidente Pérez tenía entre ceja y ceja el que él quería tratar de ver cómo enrumbaba, reencaminaba, o para decirlo en términos llaneros, metía en el brete a Fidel Castro y lo hacía volver al sistema Democrático. digamos, democrático panamericano. Esa era una idea que tenía el presidente muy fija y que él estaba tratando de llevar adelante. El presidente había sido, y lo fue, y después de eso lo seguimos siendo muy exitoso en todas las negociaciones de las guerrillas, y él tenía un canal directo con Fidel Castro. Lamentablemente, en mi opinión, eh, él subestimó a Fidel Castro porque pensó que Fidel Castro le estaba cayendo, estaba jugando en el juego que él jugaba y resulta que Fidel Castro estaba jugando otro juego muy distinto que era precisamente de la subversión, ¿no? Así que eso de Ok, decir que el pero no me presidente... respondiste, perfecto. También la versión de que quería democratizar, ayudar a la democratización de Cuba y todas esas cosas, Mm, ok, pero después de tantas décadas asesinando y maltratando y empobreciendo al pueblo cubano, ok, pero tienen información de que metió armas en las valijas diplomáticas cuando la famosa, no, y te ¿cómo se voy a decir llamaban? algo. La toma de posesión Sí, de le dijeron la coronación la coronación. yo te voy a decir algo, y yo no dudo de que haya hecho algo de ese estilo, más yo te puedo decir algo porque fui casualmente testigo de sección. Yo fui una de las personas que fue designada, como yo te dije, yo trabajaba en el despacho del presidente de la Torre de las Delicias antes de que asumiera la presidencia. Estábamos trabajando ahí, yo trabajaba bajo la dirección directa de Beatriz y del presidente. Y a mí me toca la comisión que tiene que tomar y acondicionar el Hotel Eurobuilding, que estaba todavía en construcción. Y que ellos desvalijaron porque cuando se fueron se Sí, llevaron los sí. televisores, Bueno, las bueno, sábanas, todo. déjame decirte que precisamente se presentó un tema con la delegación cubana, primero porque ellos exigían unos niveles de seguridad extremos, exagerados, y segundo porque además la delegación, como son todos los comunistas, más bien parecía un tour de la señora aquella que hacía los tours por Europa, es un gentío, ¿no? De compra. Entonces, básicamente, como estaba esa situación, entonces se presentó de que había que alojarlo en otro lugar que no fuese el Hotel Hilton, que era donde se iba a dar el alojamiento que estaba en todo el frente del Teresa Carreño. Y nos tocó entonces, a mí, yo era
que le veía por el despacho del presidente, y Reinaldo Figueredo nombró a Ignacio Arcaya Ujú. a que fuera porque además Ignacio Arcaya siempre era izquierdoso y adulante de Fidel, etcétera, etcétera. Entonces Reinaldo mandó a Ignacio Arcaya, a mí me mandaron de la Torre de Delicia, me mandó Beatriz Rangel, y la persona que estaba ahí, que era una persona a quien quise muchísimo y de un hombre extraordinario, un venezolano de primera, que era el doctor Isidro Morales Paul, que después fue el canciller. Isidro Morales Paul, que era el que tenía la conexión directa con la gente del Eurobuilding. Y nosotros yo fui desde el primer día, desde que fuimos a hacer la primera inspección hasta que hicimos la última inspección de los pisos que se acondicionaron, porque el hotel estaba en construcción, se acondicionaron unos pisos únicos y exclusivamente para la delegación cubana. Yo estuve en eso, estaba muy cerca de toda la seguridad y de todo. Yo nunca vi armamento, ni mucho menos, porque inmediatamente hubiera pasado un informe, independientemente que me lo hubiese pasado. Yo nunca vi nada de eso. Y después que se fueron, fuiste a chequear cómo dejaron el hotel. Fue terrible porque, bueno, son como son. Es muy parecido a lo que yo conseguí el 11 de abril cuando llegué a Miraflores. Todos lo saquearon, etcétera. Ellos son así. Es Ujú. la delincuencia política. Bueno, entonces estamos en el 28, se declara el estado de excepción. Hablan de ustedes oficialmente, bueno, ustedes quiero decir el gobierno, de 276 muertos, pero parece que fueron muchos más. ¿Cuántos realmente crees que fueron? Mira, Por el yo no miedo del puedo hacer, soldadito. Mm, no, yo no te puedo aseverar porque ahí pasaron muchas cosas, entre las cuales también pasaron de que las bandas también aprovecharon para hacer ajustes de cuentas. ujú. Entonces, hubo esa situación de desequilibrio, de desastre, de bochinche, como decía Miranda, pues fue aprovechada de muchas maneras. Y una de las formas que la aprovecharon fue también para hacer ajustes de cuenta. De manera de que hubo muchos muertos, yo no te puedo decir una cantidad u otra, pero sí pasaron muchas cosas feas y murió gente inocente, sin duda alguna. Por ejemplo, hay cosas que he leído por ahí que decían, no, es que a la mayoría de las personas las mataron dentro de su casa. Eso es mentira. Cuando hubo gente, por ejemplo, en el Valle y en Coche, que hubo enfrentamientos tremendos, yo no sé si tú has caminado a un barrio metropolitano. Sí, hay muchos. Hay callejones que no miden más de 50 centímetros Ujú. y que tienen una Arriba sobre altura a todo, lo en la mejor parte de de arriba. 10 o 15 metros. Ujú. Yo sí conozco mi país completo. A mí no me pueden decir, pues yo conozco mi país completo desde Paraguaná hasta San Juan de la Gandona. ¿Cuáles eran los sitios de Caracas y las ciudades del país más peligrosas en esos días? Sin duda alguna Caracas. ¿Qué parte de Caracas? Es que podías irte hacia el lado del Valle y Coche, ahí era muy peligroso, pero también estaban los barrios hacia el Paraíso, La Brisa, los barrios de La Vega, los barrios que están hacia el este de Caracas, específicamente los que están después de la Urbina. O sea que digamos que no te puedo decir que era un solo sector, por eso es que te digo que esto fue es como cuando sale el gato, que se hacen fiesta los ratones. Aquí aprovechó todo el mundo para hacer de la suya. ¿Y a qué parte, y aparte de Caracas, qué otras ciudades fueron víctimas de la violencia y saqueo? Sé que hubo algunos disturbios en Maracaibo, sé que hubo alguna cosa en Valencia también, algo en Maracay también, pero los disturbios, y por eso es que se le llama el Caracazo, porque fue Caracas realmente la que se conmocionó de una manera tremenda. Bueno, pero ya el 28, el Carlos Andrés Pérez y el gobierno general y los partidos políticos sabían que la situación era sumamente grave. Y el presidente convoca. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué decían? ¿Qué pasaba en Miraflores aquel 28? ¿Qué recuerda del 28 de febrero en Miraflores?
¿Qué Lo viviste? primero que recuerdo es la reunión, se dio la reunión en el Salón de los Espejos, estuvo, el que me pueda mencionar estuvo ahí, de la alta empresa, de la política, los partidos políticos, todo el mundo. El presidente les informó y les dio que la situación pues ameritaba ese tipo de acción, que ya de hecho ya estaban llegando ya las tropas desde la mañana se habían mandado a buscar, desde el día antes, o sea que ya estaban las tropas en Caracas y había que tomar todas las precauciones que además también implicaban la parte económica de abastecimiento, porque las empresas tenían que salvaguardar la posibilidad de que no fuese a faltar comida, etcétera, etcétera. O sea que las tropas no solamente vinieron para calmar el desorden popular, sino también para salvaguardar las instalaciones de la infraestructura y para generar un ambiente de Ok. seguridad ¿Y en qué preventivo. estuvieron de acuerdo la dirigencia política, económica, etcétera? En ese momento todo el mundo estuvo de acuerdo, ahí nadie dijo nada que no. Sí, presidente, tiene que hacer lo que hay que hacer y ya. Los Estuvieron críticos de vienen acuerdo de sacar después. al ejército a la calle. Es que no había otra. Si la policía teníamos el tema de la huelga y había que controlar. ¿Cómo controlas tú después que está desbordada la violencia? Tiene que haber algo que la pare. Ujú. Bueno, tú lo viviste, tú mismo me citaste un episodio que yo lo viví de alguna manera porque a mí me llamaron también y yo hablé y mandé para allá tropas en un momento determinado. ¿Qué más pasó ese día? Después de esa Bueno, reunión, ¿qué mandé pasó? no, solicité de un militar que la lleva y me hicieron caso porque yo no tenía poder de mando en ese momento. Ah, y después de esa reunión, ¿qué pasó ese día? Bueno, se fueron controlando las situaciones, pero hubo focos muy fuertes de resistencia, focos sumamente fuertes, sobre todo, como te dije, en el área del Valle, hacia Petare, o sea, en los extremos del país, Las Brisas, La Vega, en los extremos de la ciudad, en esos barrios populares muy grandes, pues hubo situaciones muy difíciles. Se Ok. pudo empezar a controlar Y lo que había en después la de todo calle, eso, una vez que se ¿no? calma, ya para el 8 de marzo, que es cuando logra calmarse por completo, ¿hubo algún cambio en la política y en la orientación del presidente frente a lo que quería hacer con el gobierno? Pero es que, espérate un momentico, mira, el hecho de que eso pasara no era necesariamente para que se cambiaran las políticas, había que llevar adelante un plan y se llevó, lo que se trató de hacer fue tratar de suavizar de alguna manera, pero sin esquivar la brújula. Fíjate tú que el presidente estaba tan claro desde el principio y fue tan claro que el programa de gobierno, si tú te acuerdas cómo se llamaba, ¿No? el programa de gobierno que era público, el gran viraje. Mm. Y era y ahí estaba expuesto absolutamente todo. No había nada escondido, no había ninguna Pero me agenda está diciendo escondida. una cosa, me está diciendo que trataron de suavizar la situación, la crisis del pueblo que no tenía suficiente ya dinero para comer como comía antes o para las necesidades que tenían hasta ese momento. Y supongo que le habían dicho a la joyita que tenían allí como encargado de la política de publicidad de lo que estaban haciendo, bueno, que mejorara la situación y que le aclarara a la gente lo que quería. Sí, sin duda alguna, una de las cosas que se hizo fue tratar de o dar las instrucciones para que la Oficina Central de Información, pues la OSI, empezara a llevar a cabo una política de información y de tratar de, bueno, de, de, de alguna manera de paliar el mensaje a la gente, ¿no? Yo creo que no fue nada efectivo, creo que los hechos lo ratifican y bueno, lamentablemente no se logró lo que ha debido lograrse. Sin embargo, fíjate tú que del mes de febrero, que fue el Caracazo del año 89, después vino una calma y de hecho el plan se empezó a implementar y se empezó a llevar a cabo. Y no solamente se lleva a cabo, sino que empieza a ser exitoso. En el año 92, cuando da el golpe de Estado Hugo Chávez, Venezuela era el país que más crecía en el mundo. Tenía una rata de crecimiento del 10%. Y eso lo sentía la gente, porque el problema que hay
Es que tú Sí triunfas económicamente, sí pero había eso mejorado. tarda en No, llegar a la gente. claro, no, claro que tarde en llegar, pero es que tú no solamente tienes que ver eso, sino que tienes que ver todo lo que continúa funcionando para tratar de desarticular el gobierno. No nos podemos olvidar ni por un momento de lo que significó por estas calles. No nos podemos olvidar Pero por estas de calles, lo lo que que era sí. un periódico de lo que No, estaba no era un sucediendo. periódico, era un programa de televisión Ya lo todos los sé. días. Ajá. Y el diario de Caracas, yo tuve que organizar muchas veces los desayunos, se invitaba todas las semanas a Marcel Granier para que hablara, para el presidente, y no bajaban la guardia, ellos estaban, era total y absolutamente dedicados a tratar de desprestigiar al gobierno, nunca les sacaban, los medios no daban tregua y no informaban sino únicamente lo malo, no informaban lo bueno. Entonces, obviamente, si tú tienes una mala política de información a nivel interno y además tienes enconada a los medios en tu contra, pues bueno, mira, lamentablemente no había mucha salida. Pero Daniel, yo tenía el principal programa político de la mañana de toda la televisión, que era 24 horas, el que más se veía, indiscutiblemente. A mí nadie me dijo, ni Bardazano, ni Cisneros, ni ninguno de la directiva, métete con este, haz lo otro, ¿no? Sino que veíamos que era lo que era noticia según los tres periódicos más importantes del país, el Nacional, el Universal y Últimas Noticias, si coincidía en un tema, ¿no? Dos veces a la semana de los cinco programas, ¿no? Lo dedicamos a la situación del país y a la política, lo bueno y lo malo. Pero a mí en Es que, Venevisión nadie no, ni me es hubiera que fíjate que aceptado, pero nadie me dijo lo contrario. yo no te estoy hablando de Venevisión, te estoy hablando desde Radio Caracas. La dupla esa del diario de Caracas y Radio Caracas era una cosa terrible y no paraba. Eso por una parte. Después tú tienes otros flancos que también funcionaba. El tema de Alfaro era una guerra a muerte. Nosotros acompañamos al presidente como su equipo a la convención del partido que lo iban a expulsar. Yo recuerdo cuando se paró Luis Emilio Rondón y tiró un discurso diciendo que, bueno, lo único que le faltaba a Pérez era, bueno, era peor que bueno, no sé, ¿no? Que Stalin, pues. ¿Entiendes? Entonces, era por todos lados, era dentro del partido, era fuera del partido, era en la empresa privada. Acuérdate que las medidas trajeron también su toque muy duro para la gente de la empresa. Por ejemplo, la industria automotriz, para irnos a solamente un ejemplo, la industria automotriz estaba no súper subsidiada y protegida por el gobierno. Pero que no estaba Entonces, subsidiado, todo estaba subsidiado, sí, pero es que el problema era hasta de la que tú, comida, todo. pero déjame, Mm. el tema era que, por ejemplo, General Motors, el CKD era lo que se traía de afuera. Ellos pagaban por el CKD el dólar normal. Y para tú poder comprar un vehículo en el exterior, tenías que pagar como yo no recuerdo ya los números han cambiado tanto que es una cosa absolutamente Ahora que se ilógica. nos está acabando el tiempo, ¿tú crees que hayan aprendido, que se haya aprendido de que no podemos vivir chupándole al Estado, que el Estado no puede ser el padrino y que si tú no estás con el gobierno de turno, no puedes tener una gran empresa estable porque hay que someterse a el gran dueño que es el dueño, el partido de gobierno con el presidente del gobierno? Porque lo que le sale ahora a Venezuela, si logra tener un buen gobierno para entrar en el siglo XXI, que no hemos entrado, son medidas todavía más fuertes. Es que yo te voy a decir que mi respuesta es absolutamente rotunda, ¿no? Y tan es no que no han aprendido, es que tú oyes a los venezolanos hoy en día, a gente que se le puede apreciar un criterio diciendo que las cosas están mejor, que se han mejorado, que la situación no está tan mala. Y es porque sencillamente se han acomodado a lo mismo y esto volvió. Ahora los que están en el Bueno, poder eso es un lo grupo de hacen peor venezolanos. todavía. ¿No? ¿Ah? Eso es un grupo pequeño de venezolanos. No tan pequeño, porque el problema es que, fíjate, habemos en el exterior
por diáspora o por persecución, depende, porque por cualquier otra razón, no sé, 8 millones de venezolanos. Ujú. Esos son unos que no quieren, por una u otra razón, no quieren estar allá adentro, pero los que están allá adentro, todo el mundo, y muchos de los que están aquí, están yendo y entonces ahora es un destino de vacaciones. Entonces, el tema es de que todo el mundo añorando una Venezuela que estaba fundamentada en unos cimientos que eran totalmente endebles, porque tú no puedes fundar un país en base a la riqueza del gran Estado y no generar industria. No se generaba industria. Los empresarios en Venezuela, lo que significa la palabra empresario, prácticamente no ha existido en Venezuela, prácticamente. Son contados con los dedos de la mano los que realmente fueron empresarios. Los que fueron contratistas del gobierno, que supieron ver cómo se ponían debajo del árbol que daba más sombra, Bueno, pero no porque construyeron trabajo, construyeron país, no. Ahora, esto lo dicen, no lo dicen, ¿por qué? Pues muy duro. claro. No te estoy cortando, sino que como tú puedes ver ahí, nos queda menos de un minuto y me tengo que despedir de este segundo programa. Tenemos que hacer un tercero que tiene que ver con el 11 de abril, pero eso será para el 11 de abril, donde se Sí, acusan a algunas personas, ¿no? Que se aprovecha acusarlas a esas personas cuando los responsables no son esas personas, sino otras muy diferentes. Pero, en fin, gracias, Daniel Romero. Un abrazo, ¿sí? gracias a ti.